Bueno, vamos a retomar un poquito lo que estábamos desarrollando en clases anteriores sobre el sistema internacional. Vamos a repasar lo que vimos brevemente, lo que vimos la clase pasada a partir de las consignas sobre América Latina, y después vamos a desarrollar el tema del día. ¿Estamos? ¿Sí? Antes de mostrar inteligencia, ellos son en realidad grandes manos y los estudiosos lo van a llevar a Tinelli. Bueno, vamos a empezar un poco puntualizando cuáles fueron los hechos sobresalientes en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Hacia exactamente la mitad del siglo XX, ¿cuál fue el hecho internacional más trascendente que estuvimos desarrollando en clase? A ver, fuerte, ¿alguien levanta la mano? A ver, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos a empezar entonces puntualizando. La Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que se desarrolló entre qué fecha y qué fecha, Lepe, que todavía no se engancha en la clase. ¿Entre qué fecha y qué fecha se desarrolló la Segunda Guerra? Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, ¿verdad? 1939 y 1945. Entre 1939 y 1945, ¿cierto? Bien. Acá los vencedores fueron ¿qué países integraron el bando vencedor de la Segunda Guerra? Bueno, Estados Unidos, que fue el que desbalanceó la guerra, pero originalmente ¿cuáles eran los países? Francia, Gran Bretaña y la URSS, ¿cierto? Después se suma Estados Unidos. La consecuencia inmediata de la Segunda Guerra en el plano de la política internacional, ¿cuál va a ser? La Guerra Fría. Muy bien. Entonces, consecuencia política, lo que se conoce como Guerra Fría. Y acá nos vamos a detener un poquito porque tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar hoy. La Guerra Fría era entonces el enfrentamiento entre quiénes. A ver, uno de uno. A ver, alguien que no haya participado. Entre la URSS y los Estados Unidos. ¿Sí? ¿De qué sistema defendía los Estados Unidos? Capitalista. ¿Y la URSS? Socialista. ¿Ves allá Gómez? ¿Sí? Gómez. ¿Qué significa URSS? Unión República Soviética Socialista. Al revés, socialista soviética. Está bien. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre socialismo y capitalismo? A ver. Que el capitalismo maneja la economía monetaria y el socialismo no. Bueno, esa es una diferencia. A ver, otra diferencia. Otro compañero que marque otra diferencia entre capitalismo y socialismo. No, a ver, otra diferencia. A ver, ¿qué pasa con la propiedad del capitalismo y qué pasa con la propiedad del socialismo? ¿Cómo? Las empresas pasan a mano del Estado. Las empresas pasan a mano del Estado en el socialismo, y en el capitalismo las empresas son privadas. En realidad, el término apropiado es medio de
No. ¿Cómo sería el No, medios de producción. Muy bien. Los medios de producción en el capitalismo son privados, los medios de producción en el socialismo son públicos, del Estado, ¿cierto? Pasan al mando del Estado. ¿Sí? Bueno, esas eran, digamos, las dos ideologías diferentes que van a confrontar en lo que se conoce como la Guerra Fría. Estamos, la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué se llama Guerra Fría? Sí, espera un poquito que entre. Buenas tardes, buenas noches. Ubicate por acá mientras, porque ahí no hay lugar después. Bueno, la compañera acaba por opinar por qué se denominaba Guerra Fría, ¿verdad? Bueno, no había una guerra con armas, era una guerra de qué tipo? Una guerra política, una guerra ideológica, ¿cierto? Una guerra ideológica. Eso se llama. Esto entonces, la Guerra Fría es la que va a dividir al mundo. ¿Sí? También se la conoce en esta etapa como la bipolaridad. Muy bien. La bipolaridad, ¿cierto? En esta bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, nosotros habíamos visto que la Unión Soviética había sumado un aliado, si bien después va a haber una ruptura en Asia, un aliado muy importante. ¿Quién va a ser? China, ¿cierto? Que impulsó su revolución socialista liderado por, ¿cómo se llamaba el líder de la revolución china? Mao Zedong. Mao Zedong, muy bien. Entonces suma. Ahora, eso era un poco la Guerra Fría a nivel internacional. Ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo se dio la Guerra Fría en América Latina, ¿cierto? Segunda mitad del siglo XIX, la Guerra Fría en América Latina, ¿cierto? ¿Quién era el país de mayor influencia en América Latina? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cómo? En América Latina, sí, Estados Unidos en América Latina. ¿Y cómo influía Estados Unidos en las políticas latinoamericanas? Muy bien, a través del comercio. Estados Unidos necesitaba apoyo de otros países, monetario. Bueno, sí, puede ser a través, digamos, de las deudas que contraían los países, ¿cierto? A través de los préstamos. Muy bien. El comercio, a través de las inversiones, el capital, esa sería la terminología adecuada. ¿Sí? ¿De qué otra manera influía en la política? Buenas noches. Sentate por allá porque después se una para mí, como la compañera. ¿Por qué llevaste la copia? Yo. Ellos dijeron que vos sacaste la copia de la fotocopiadora, no podías sacar. Yo no retiré nada. Sí, yo le dije a Lautaro que me van a sacar la copia. Lautaro, entonces. A mí me dieron dos copias y se quedó con una armada. Yo metí mi carpeta. Entonces, sí. Bueno, y entonces vamos a ver quiénes no llegaron a sacar las copias. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ahora enseguida vamos a hacer referencia. Bueno, decíamos entonces, dominio a través de la inversión de capital, a través del comercio, decía el compañero. La dominación política, a ver, ¿de qué manera se daba? Sí, había influencia, pero digo, ¿a través de qué influía en el manejo político de América Latina? Que va a ser una constante. A través de los gobiernos, ¿pero qué tipo de gobierno? A ver, a través de los golpes
de Estado, ¿cierto? Acuérdense de que durante prácticamente todo el siglo XX en América Latina ocurrían golpes de Estado. A ver, los dictadores más famosos de América Latina que ustedes recuerden, ¿sí? Por ejemplo, en Chile había uno famoso, a ver, Pinochet, muy bien, por ejemplo. La última dictadura acá en Argentina, ¿se acuerdan cuáles eran los dictadores? Videla, por ejemplo, ¿sí? En Paraguay, nuestro país vecino, hay un dictador. A ver, Stroessner, muy bien, ¿sí? Eso era un poco, fíjense cómo hay, todas estas personas duraban bastante tiempo, el poder se sostenía por medio de los golpes militares, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Estados Unidos les parece a ustedes que impulsaba estos golpes de Estado en América Latina? A ver, da uno. A ver, abogado. Y para que se puedan llegar a juntar, no sé. Bueno, más o menos. A ver. Porque quería ocupar las tierras, A ver, los recursos quería explotar sus recursos, está bien, ese era el motivo económico también, pero también había un motivo ideológico, político por detrás. Para que no se impulsen industrialmente, ya que como iban cambiando de gobierno. Bueno, sí, también para, digamos, el manejo económico, pero había una intencionalidad política, ¿ver? Para que estén alineados al capitalismo. Acuérdense de que siempre estaba la constante de la influencia soviética, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Era un mundo bipolar, una confrontación permanente. Entonces, cuando veían gobiernos democráticos o nacionalistas que luchaban por la autodeterminación, ¿se acuerdan del tercer mundo? Sí. ¿Cuál era el...? Claro, y que luchaban por su autodeterminación, ¿cierto? La mayoría de los países democráticos. La única manera de Estados Unidos de poder monitorear era a través de gobiernos aliados, y esto eran los golpes de Estado, ¿no? Bueno, pero no todos los países de América Latina va a tener esta influencia política económica de Estados Unidos, ¿no? En particular, hoy nosotros vamos a ver la Guerra Fría en América Latina, pero el tema puntual va a ser la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ¿cierto? Primero vamos a ubicar a Cuba, ¿sí? Vamos a haber traído cartografía, pero nuestras situaciones. Cuba, ¿en cuál de las tres partes en que se divide geográficamente América queda? América Central. América Central tiene una parte insular y tiene una parte continental. ¿En qué parte está? Insular. Insular. Es una, entonces, isla. En realidad Cuba es la isla más grande del Caribe, ¿cierto? ¿Está? Ahí se va a producir una revolución, ¿sí? En la actualidad, ¿ustedes saben qué tipo de gobierno existe en Cuba? comunista. Sí, socialista o comunista, ¿cierto? Es lo mismo. Acuérdense de que el comunismo es la etapa posterior al socialismo, ¿sí? ¿Y quién gobierna Cuba en la actualidad? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es el hermano de A ver, Raúl Castro, que es el hermano de Fidel Castro. Bueno, de Fidel Castro precisamente algo nos vamos a referir ahora, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX, Cuba, como toda América Latina, era un país bajo influencia norteamericana, ¿cierto? Y si estaba bajo influencia norteamericana, ¿qué tipo de gobierno les parece que va a tener? Capitalista, pero ¿qué tipo de gobierno? ¿Cuál va a ser el régimen? ¿Va a ser una democracia o una dictadura? ¿Una democracia? Una dictadura, ¿sí? Una dictadura. El dictador se llamaba Batista, como el ex técnico de nuestra selección. Se llamaba Batista, ese era el dictador en Cuba, ¿cierto? Pero en Cuba existía un foco rebelde, un grupo de rebeldes, ¿sí?, que van a estar liderados por Fidel Castro.
que en reiteradas oportunidades habían intentado revertir la situación dictatorial en Cuba y se tuvieron que exiliar, ¿cierto? En México ellos se reorganizan, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas revolucionarias y ahí va a conocer a un argentino que también va a acompañar a esa revolución. ¿Saben quién es ese argentino? Che Guevara. ¿Él? El Che Guevara, ¿cierto? Ernesto Guevara,